Mis queridos hermanos y hermanas, ¿por qué así? Porque hoy la liturgia nos invita en la palabra de Dios a centrarnos en nuestra realidad terrenal, chiquita, limitada, de la tierra, contrapuesta con una contemplación que nos invita a hacer, la de Jesús, transfigurado, dando anticipo de lo que será nuestro futuro. ¿Y para qué lo hace Dios? Lo dispone en el camino de los discípulos por eso mismo, para que sigan comprendiendo de qué se trata el discipulado y cuál será el anuncio principal, podríamos decir, de cualquier discípulo de Jesús. Él está vivo, ha resucitado. Nosotros venimos recorriendo una serie de lecturas: el campo, la perla, el trigo y la cizaña, la siembra, la tierra fértil, la tierra pedregosa, la tierra donde crecen espinas, y hoy la transfiguración. Todo tiene un hilo conductor. La liturgia no elige textos, no han sido puestos al azar, sino con un cometido. También configurar nuestro propio discipulado, mirando estos acontecimientos de la vida de Jesús. Por eso, queridos hermanos, hoy encontramos un texto que sigue mostrándonos el itinerario que Jesús llevaba con los suyos, pero solo se llevó a 3. Solo se llevó a 3. Y esto no es casual. Nosotros, cuando escuchamos los textos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, sabemos que hay miles, cientos de años de diferencia entre uno y otro. Pero la inspiración siempre fue la misma, la de Dios, la del Espíritu Santo. Y en cada momento histórico hay un cometido, pero hay un hilo transversal a toda la historia de la salvación, que ese hilo transversal, ese hilo que atraviesa todos los acontecimientos de la historia de la salvación, que podemos encontrar en la Biblia desde los comienzos hasta sus últimos libros, tiene en ese hilo conductor un sentido, una misión, un cometido. No es reunir en un libro un montón de acontecimientos separados, sino que todos tienen que ver con todo. Por eso la liturgia une Antiguo y Nuevo Testamento, porque ese hilo conductor se nos hace más sencillo poder reconocerlo en una liturgia, en una misa, donde escuchamos un texto del Antiguo Testamento, el Salmo, que pertenece al Antiguo Testamento, una segunda lectura, que es del Nuevo Testamento, y el Evangelio, que también es del Nuevo Testamento. No son al azar, sino que todas tienen que ver con todos. Y hoy escuchamos también en las primeras lecturas pasajes del Antiguo Testamento que refieren a este pasaje que hoy escuchamos de la transfiguración. Les decía 3. El Antiguo Testamento, en el libro del Deuteronomio, señala que es necesario que haya 2 o 3, al menos, para que a modo de testigos puedan recibir y luego comunicar una revelación. Por eso Jesús no sube con todos, sube con 3. Es el número suficiente para que algo esté atestiguado, para que algo esté con garantía a la hora de ser promulgado, compartido, contagiado. Jesús sube con este poco número de discípulos porque es el suficiente, como lo indica
el texto del Antiguo Testamento, que sienta precedente para todo lo que tenga que ver con la revelación de Dios y sus misterios. Y si bien Jesús es el centro del Evangelio, el acontecimiento de hoy lo tiene en el centro, pero no por lo que hace y por lo que dice, sino por el cometido que Dios Padre tiene para con los suyos. Jesús acompaña a ascender a lo más alto de esta montaña. Invita a sus apóstoles, invita a sus discípulos. Seguramente habrán ido conversando en el camino o no. Pero Jesús los fue preparando. Y cuando hay un ascenso, de esto te hablaba al comienzo, es poder despegarnos de nuestra realidad terrenal, porque nosotros no solamente somos llamados a vivir esta dimensión terrenal, somos llamados a vivir lo terrenal, pero teniendo aspiración a las cosas celestiales, a las cosas espirituales, y por eso se conjugan en nuestra vida ambas dimensiones, haciendo de esta vida terrenal una vida planificada. De lo contrario seríamos simplemente seres de experiencia terrena y nada más. Sin embargo, somos llamados hasta incluso tener anticipos del cielo. Anticipos del cielo. De esta manera es que Jesús asciende con sus discípulos, con este número suficiente para hacer una revelación que ellos después testifiquen. ¿Cuál es? Lo que sucederá cuando Él muera, la resurrección. Jesús necesita preparar a sus discípulos para que ellos sepan qué es lo que tienen luego que predicar. Y a estos tres los vuelve sus testigos para que sea verídica, sea veraz, sea convincente la experiencia que ellos después comuniquen. De esta manera será el modo de los resucitados. Y sucede allí esta gran revelación. Y te decía que no es tanto lo que Jesús dice y hace, sino más bien lo que Dios Padre tiene como cometido en este encuentro. Desciende la nube. Esta nube nos debería ser familiar, ya que a lo largo de todo el Antiguo Testamento Dios se reveló a través de la nube. Desde una nube hablaba Dios y le hablaba a su pueblo. Y su pueblo recibía revelaciones de Dios Padre desde la nube. La misma nube que también condujo en algún momento al pueblo de Israel por el desierto. Desciende la nube y se escucha aquella recomendación sentenciosa. Este es mi hijo muy querido. Escúchenlo. Hay un dato y hay una acción a realizar. El dato es que ese Jesús es el Mesías, mi hijo muy querido, el Hijo de Dios Padre, el enviado, el prometido. Escúchenlo. Un dato y una acción desde la nube que da también pruebas de que lo que se está diciendo es también venido desde lo más alto, desde esa presencia hermosa, plena, luminosa de Dios Padre, que se la transmite a Jesús y lo vuelve de vestiduras tan blancas como nadie las podría dejar. Ante esta experiencia que los invita a los discípulos a tener, quedan perplejos, con rostro en tierra, no se animan ni siquiera a mirar, pero hay una experiencia, porque así como tuvieron ese temor reverencial de estar arrojados en el suelo, con temor a levantar la mirada, está esta experiencia del gran Pedro, que sin saber demasiado qué decir le dice: Señor, qué bien estamos acá. Hay una experiencia
de ese acontecimiento que Dios Padre provocó en la cima de la montaña. Y un detalle que no es para dejar pasar: la presencia de Moisés y de Elías. Esta presencia de Moisés y Elías no es casual ni es una visión de Pedro ni del evangelista que escribió y relató estos acontecimientos. Te decía que al comienzo Dios, como con un hilo conductor, atraviesa todos los acontecimientos. Y Elías y Moisés vienen a ser como esa garantía, esa base, ese fundamento en el que Dios Padre dice: esto que estoy diciendo fue anunciado tan desde antes, desde siempre, como Elías y Moisés son figuras importantísimas en la ley judía. Por eso, no es casual que sean Elías y Moisés. ¿Sabes por qué? Porque investigando sobre este texto, Elías y Moisés fueron los únicos que habitaron el monte Sinaí o el monte Horeb, como se dice también. No al mismo tiempo, pero fueron los únicos que habitaron allí. La cima de la montaña del monte Sinaí, del monte Horeb, fue la cima donde hubo grandes revelaciones. Recordemos, Moisés, las tablas de la ley, aquella ley que serviría para regir las condiciones, el modo de vivir de un pueblo, los 10 mandamientos. Y más tarde Elías allí en esa misma montaña encontró refugio cuando era perseguido por profetizar y advertir al pueblo lo que Dios le hacía transmitir. Aquellas cosas que ayudarían a ese pueblo a convertirse al corazón de Dios Padre. Esa cima del monte Horeb, del monte Sinaí, fue habitada por estos dos, Moisés y Elías, en tiempos diferentes, no en simultáneo. Pero no es casualidad que en la cima de esta montaña, donde Jesús se transfigura, también estén ellos compartiendo este acontecimiento y haciendo de este acontecimiento que Dios Padre provoca una experiencia de discípulos. Seguramente aquellos 3 discípulos habrán descendido de aquella montaña fortalecidos, porque las experiencias de fe nos fortalecen. Cuando yo vengo a una oración, a una misa, a una adoración y tengo experiencia a través de mis sentidos sensoriales, a través de mis sentidos espirituales, aquello que se va llenando, mi frasco interno, esa experiencia me va volviendo más fuerte, me va volviendo más y más discípulo del Señor. Y en eso insistimos: ser discípulo es conocer y conocer cada vez más a Jesús, y conociéndolo, lo amamos más, y amándolo, lo servimos cada día más. Por eso, el acontecimiento de la transfiguración es mucho más que otros de los extraordinarios acontecimientos de la vida de Jesús. Tienen todo un sentido que al predicarse hoy, manifestarse y proclamarse la palabra de Dios, es también un mensaje para nosotros. Ese mismo Dios Padre, aunque no descienda aquí en una nube, a través de la palabra de Dios nos está diciendo: este es mi Hijo muy querido. Nos vuelve a señalar a Jesús como el Mesías, como su Hijo, el enviado, y nos está dando una acción a realizar. Escúchenlo. Y a cada uno de nosotros, en el momento que le toca vivir este dato y esta acción, no son en vanos. Tendrán un sentido y tendrán un cometido, porque no siempre podemos vivir nuestra fe de la misma manera. Y quizás hoy este anuncio, este es mi Hijo muy querido, escúchenlo, tiene
un sentido nuevo, porque quizás ando un poco perdido, porque quizás estoy desorientado, porque quizás estoy buscando alternativas espirituales olvidándome de Cristo. Y por muchas otras cosas más, deja que en tu interior resuene este dato y este llamado a la acción. Este es mi hijo. Escúchenlo. Este es mi hijo. Escúchenlo. Tiene un cometido seguramente para mi vida y para la tuya. Y todos estos datos que recabamos de la palabra de Dios no son solamente para ver el colorido de un género literario como puede ser el de la Biblia, sino descubrir que la palabra de Dios tiene un mensaje no solamente para los discípulos de aquel tiempo, sino también hoy para nosotros. Como en aquella cima, como aquello que nació de los apóstoles, de los discípulos, estar deslumbrados. Señor, qué bien estamos aquí, recreando esa experiencia. Glorifiquemos a Dios y dejémonos tocar por Él. Dice el texto cuando va terminando, Jesús se acercó y los tocó. Tocándolos, les dijo, no teman, no teman. También se acerca a nosotros y tocándonos nos dice, no temas. No podemos temer, no hay nada que temer si Jesús está con nosotros. Y si el Padre, además, me está diciendo, aquí lo tienes, aquí está, es Él, escúchalo. Resuena aquí este Salmo 22, aunque pase por oscuras quebradas, ningún mal temeré, porque tú, Señor, estás conmigo. Gloria, gloria, gloria. Gloria a Jesús, el Señor, al Cordero de Dios, al nombre sobre todo nombre, a Jesús el Señor, al Cordero de Dios, al nombre sobre todo nombre, a
Jesús, el Señor, al Cordero de Dios, al nombre sobre si estuvieras allí en la cima, a Jesús el Señor, al Cordero de Dios, al nombre sobre todo nombre, gloria y honor a Él. Anímate a glorificarlo, a bendecirlo, porque hoy con esta palabra nos vuelve a decir: aquí estoy, aquí está, Él es mi Hijo. Escúchalo. A Jesús, el Señor, al Cordero de Dios, al nombre sobre a Jesús, el Señor, al Cordero de Dios, al nombre sobre todo sobre todo nombre. Jesús, gloria y alabanzas a ti, Señor. Al nombre sobre todo nombre. Que así sea para todos.